En el año 2022, Netflix estrenaría la primera temporada de una serie que prometía ser el siguiente éxito de la plataforma, Sandman. La misma está basada en una serie de cómics del mismo nombre publicado por DC y que se publicó entre los años 1989 y 2013, escrito por el autor Neil Gaiman y con el dibujo de múltiples artistas con el correr de los años. Netflix demoró en renovar la serie debido a los altos costos de producción de la misma, pero tras un mes de incertidumbre, tras el estreno de su primera temporada, finalmente le dio luz verde a la segunda, la cual demoró 3 años en llegar. Si bien en primera instancia uno esperaría que la serie tuviera muchas temporadas en el futuro, debido a que aún no se ha adaptado demasiado de la obra, tengo entendido que la misma tiene una totalidad de 3000 páginas y en la primera temporada ni siquiera adaptaron las primeras 500. Todo colapsó cuando el autor de la obra, Neil Gaiman, lo acusaron de múltiples delitos, entre ellos abuso y tráfico. Una investigación que aún continúa en su curso, aunque las declaraciones de Gaiman no le han ayudado mucho y también es cierto que la denuncia viene en varias personas, por lo que actualmente es un tema delicado, a lo que Netflix decidió cancelar el show, estrenando únicamente la segunda temporada, la cual ya estaba en producción cuando todas estas denuncias salían a la luz, y la cual promete y se supone que dará un cierre a la historia. Esta segunda temporada se dividió en dos partes, una primera de 6 capítulos que estrenó el 3 de julio creo, una segunda que estrena el 24 de julio, que será el final de la obra, y el 31 de julio tendremos un capítulo aislado, especial, centrado en el personaje de Muerte, casi como una película. Bueno, ahora sí, centrándonos en la serie, un breve repaso de qué trata Sandman. En esta historia seguimos la historia del sueño, o Morfeo, uno de los 7 eternos. Los 7 eternos son inmortales que vivirán hasta el final de los tiempos cuando la muerte cierre el mundo. Ellos son destino, muerte, sueño, destrucción, deseo, desespero y delirio, aunque anteriormente era conocida como delicia. Un dato a resaltar es que en inglés, su idioma original, los 7 eternos tienen nombres que empiezan con D, pero que en español, por obvias razones, no se igualó. La primera temporada se centra en Morfeo, quien fue capturado por los humanos y estuvo 100 años prisionero hasta que, al ser libre, se enfocó en volver a su reino. También vimos como en ese tiempo reflexionó acerca de sus errores y en cierta forma ha cambiado y ha evolucionado como persona. La serie entremezcla el género de la fantasía oscura con drama histórico y mitología, ya que muchos de los personajes o eventos que transcurren y vemos a lo largo de la historia son personas reales o personajes ficticios de mitos en la realidad. En esta segunda temporada, compuesta por 6 capítulos, creo yo que tenemos una mejora de calidad, tanto narrativa como visual. La verdad que se ve increíble, los diálogos son impresionantes, las actuaciones son notables, te enamoras de Delirio en 2 o 3 apariciones, también de la muerte, y en general toda la historia está muy bien contada y los personajes muy bien utilizados. Digamos que esta temporada presenta mini arcos que están conectados entre sí, pero que en cierta forma son independientes. Ahora sí, con total spoilers hablaremos de esta segunda temporada. Primero voy a hacer un resumen algo extenso para luego dar una opinión más general. En el primer capítulo tenemos una reunión de los Eternos en la que Morfeo sale con una conclusión, debe rescatar a Nada del inframundo, una antigua reina humana en la que Morfeo estuvo enamorado. Todo su viaje al infierno me pareció increíble, aunque sí debo decir que la seguridad de amor que Morfeo dice sentir hacia Nada se me hizo algo extraño cuando tomamos en cuenta que nunca mostró sentir nada por ella. Yo incluso creí que Deseo había manipulado en cierta forma a Morfeo para que él deseara salvarla, ya que vemos la enemistad entre ambos hermanos, pero no. Morfeo en realidad quiso ir de corazón al reconocer su error, y acá parece que se vendrá la batalla más épica de las batallas, pero no. Morfeo llega al inframundo y Lucifer le da la llave porque en cierta forma se dio cuenta que ya no quiere estar ahí, que quería conocer el mundo. Esto me encantó porque la serie nunca esperé que fuera una Game of Thrones y nos dieran batallas épicas. Lucifer simplemente se dio cuenta que estaba presa en una celda en la que ella podía salir, así que decidió ser libre y le deja la llave del infierno a Morfeo, pidiéndole que le corte las alas. Esto también estuvo buenísimo porque justamente las alas suelen ser símbolo de libertad, pero acá al perder las alas es justamente lo que representa esa libertad para Lucifer. Así que Morfeo vuelve a la ensoñación, ahora con la llave del infierno, y vemos un desfile de demonios y seres mitológicos que buscan obtener la llave. Algunos intentarán amenazarle, otros sobornarle, otros simplemente convencerle, pero finalmente Morfeo decide hacer lo más lógico, que es devolverle las llaves a su creador, ya que él había mandado a 2 ángeles que vigilaran todo el accionar de Morfeo en esta decisión. Lo cual me parece una decisión acertada. Luego finalmente Morfeo se reencuentra con Nada, ella le rechaza y va al mundo de la vigilia, y Morfeo recibe la visita de Lirio, una hermana que, como digo, la actriz transmite muchísimo carisma, y le pide ir a buscar a su hermano, ya que resulta que uno de los 7 eternos, Destrucción, abandonó la familia hace 300 años pidiendo que no lo buscaran. Y Morfeo, si bien un poco movido por la curiosidad y un poco como excusa para ver si encuentra nuevamente a Nada,
decide aceptar el pedido de Delirio e ir con ella a la búsqueda de su hermano. Entonces llegamos a una nueva aventura, en este caso la búsqueda de Destrucción. Los dos hermanos quieren visitar a distintos conocidos de Destrucción, pero en ambos casos las personas que ellos querían visitar resultan muertas antes de obtener información. El primero ni siquiera llegan a verlo y la segunda, si bien llegan a verla, no les dice nada útil. Luego sabremos que Destrucción en realidad activó trampas para que no pudieran rastrearlo. Acá también tenemos la historia de Wanda, la historia de una persona que nació hombre pero ya se sentía mujer, que provocó el rechazo de su familia debido a esto. Wanda ayudaba a Morfeo en su búsqueda, pero muere como efecto secundario por el hechizo de destrucción. Una historia que, aunque fue corta, fue muy emotiva, reflejo la realidad acerca de cuántas personas no cuentan con el apoyo de su familia. De hecho, en el siguiente capítulo tenemos su tumba y en la misma descubrimos que la familia no solo puso su nombre de nacimiento, sino que le cortó el pelo y lo vistió como hombre para su entierro. Aunque antes de irse, Morfeo, como regalo de despedida y como modo de disculpas, cambia el nombre de la lápida escribiendo Wanda en ella. Tras quedarse sin pistas, Morfeo y Delirio van a buscar a Destino y su hermano no les ayuda directamente, pero le dice a Morfeo que, aunque él se vio obligado a olvidarlo, aún tiene un hijo, que es un oráculo, por lo que Morfeo y Delirio deciden visitar al hijo de este. Pero antes conocemos un poco la historia de Orfeo a través de dos flashbacks ambientados en distintas épocas. Resulta que Orfeo era el hijo mortal de Morfeo, que cuando se estaba casando, su esposa murió en la noche de bodas. Este le solicitó a su padre que la trajera del infierno de regreso, pero Morfeo se negó, así que su hijo acudió a la muerte, hermana de Morfeo, y la muerte le dijo que sí, pero que a cambio debía entregar su propia inmortalidad. Aceptando el trato, Orfeo baja hasta el infierno y le pidió a los reyes del mismo que le permitieran irse con su amada. Ellos le dijeron que sí, pero que debía cantarles a cambio. Una canción hermosa donde Orfeo traspasa su historia con una melodía y conmueve hasta el mismo rey de los infiernos, a la misma reina y a las distintas almas que habían por allí cerca. Ellos le permiten irse, pero con una condición: deberá caminar hasta la luz sin mirar atrás. Si mira, entonces será castigado. Orfeo promete irse sin mirar atrás, pero no lo consigue y regresa solo al mundo de los mortales, donde será atacado y perderá todo su cuerpo, quedando únicamente su cabeza. Al haber entregado su mortalidad, Orfeo no puede morir y su cabeza quedará viva para siempre. Morfeo visita a su hijo una última vez y le dice que nunca volverán a verse, pero que ha creado un sacerdocio que le cuide, así que siempre tendrá ayuda. Esta es la primera historia de Orfeo, 1800 años antes de Cristo. La segunda historia de Orfeo cuenta que su cabeza fue robada por Robespierre, un revolucionario francés durante la Revolución Francesa, por supuesto, que creía que había que eliminar cualquier amenaza a la revolución, aceptando cualquier medida por más inhumana que fuera. A pesar de ser una figura que fue admirada y temida por lo implacable que fue su periodo de terror caracterizado por miles de ejecuciones, fue tal las consecuencias del mismo que la historia culminó con su arresto y posterior ejecución en 1794. Este es el hombre que descubrió la cabeza de Orfeo y la escondió pensando que estaba maldita. Morfeo, quien ya había jurado nunca volver a hablar con su hijo, recurre a Joan Constantin, sí descendiente de Constantin, para que recupere su cabeza. Ella lo consigue y como compensación le pide a Morfeo que le permita quedarse junto a su hijo en el templo. Si bien no vemos su respuesta, la tumba de Joana está al lado del templo en una escena posterior. Nos muestra que efectivamente ella pasó el resto de sus días en aquel lugar junto a la cabeza de Orfeo. Entonces sí, llegamos al presente, donde Orfeo le dice a su padre que sabe dónde está la destrucción, pero que a cambio le pide que lo mate. Morfeo lo acepta y junto a Delirio encuentran a su hermano y tras una breve reunión Destrucción se va. Pero antes le deja un compañero a Delirio, que es un perro que habla, con el que Destrucción tenía un vínculo y ayudará a la más joven de las hermanas en tener compañía. Finalmente Morfeo cumple su promesa dándole a su hijo el descanso eterno y volviendo al mundo de la ensoñación. Ya nos habían dicho previamente que los Eternos no podían matar a su familia, así que posiblemente este último acto tenga consecuencias directas. Lo último que vemos son a las Moiras repetir la profecía que dijeron al inicio, augurando una antigua batalla entre el bien y el mal que volverá a repetirse. ¿Qué ocurrirá? Esperemos a la próxima temporada. La última escena nos muestran a ella cortando un hilo. ¿Puede ser el hilo del mismo Morfeo? No lo sabemos. Bueno, es una serie que a mí me funciona mucho, pero que yo soy fácil de convencer porque me encanta la magia, la mitología, la fantasía. Así que es como mi tipo de serie. Me gusta mucho el cambio de época y cómo entremezclan el mundo real con la época, con la Francia antigua, con la época antes de Cristo, con mitología. Cada Eterno es espectacular a su manera y tiene ese aire de misterio que hacen que funcionen tanto como grupo como de forma individual. Como dije, yo no espero ver épicas batallas, así que no me importa no haber visto una pelea entre Lucifer y Morfeo por el infierno, a pesar de que era lo que parecía, pero creo que la serie funciona mucho mejor
con ambos reflexionando que con ambos matándose a sangre fría. La actriz que hace Lucifer, por supuesto, me encanta en su papel y espero volver a verla para el final de la serie. Creo que visualmente la serie es algo increíble, es la más bonita de Netflix, los planos que entremezclan con elementos sobrenaturales, creo que es genial el plano de Morfeo llegando al infierno, la visita de Orfeo al inframundo, cuando Morfeo le corta las alas a Lucifer, la muerte de Orfeo en mano de su padre, creo que todo está muy bien ejecutado. Pero el punto más fuerte, sin duda, es el guión, los diálogos, las interacciones y los vínculos entre los personajes, ya que cada conversación te lleva a reflexionar. Vemos a una Lucifer presa a un infierno que en realidad es libre de irse, pero ella decide estar ahí hasta que se da cuenta que es libre. Vemos a Morfeo aceptar sus errores y finalmente intentar corregirlos. Un Morfeo que muchas veces es prepotente, que es soberbio y que no suele mostrar afecto a reconocer sus errores, pero acá finalmente salva nada cuando se percata de que se equivocó, va a buscar a su hermana y le dice que le cae bien y que la utilizó, y que va a ver a su hijo y le pide perdón por haberla abandonado, aunque secretamente siempre veló por él. Toda la historia de Wanda te enseña que lo importante es aceptarte a vos mismo, pero que también es importante arreglar los vínculos personales antes de que sea tarde. Porque acá tenemos a un padre, una madre, una familia que nunca aceptó a su hijo como era y nunca podrá sanar esa herida porque ella murió sin que hubiera una reconciliación. Aunque la misma Wanda ve a su familia desde su muerte y se emocione por verla unida una última vez. Y donde ella misma reconoce que no importa que le hayan cortado el pelo o lo hayan vestido como hombre porque no se trata de cómo se ve o cómo se viste, sino por cómo se siente por dentro y que eso nunca lo lograrán cambiar. La misma Delirio, que en realidad parece que busca a su hermano cuando en realidad solo busca compañía y no sentirse tan sola, no quiere a su hermano, necesita a alguien, necesita apoyo y la búsqueda finalmente da resultado ya que si bien su hermano se vuelve a ir, queda con un amigo que la acompañará. Por su parte también tenemos por ejemplo a Orfeo que siguiendo su instinto de amor actúa irracionalmente, realiza una serie de actos que lo llevan a ser finalmente una cabeza, que es abandonado por su padre, que no podrá moverse por toda la eternidad, pero lejos de llenarse de odio y desdén, acepta su irresponsabilidad en los actos que cometió, perdona a su padre y actúa como figura de inspiración, de forma pura. Tal es así que Joan quiere permanecer a su lado. En resumen, Sandman es una serie increíble con un montón de mensajes, podría seguir rato reflexionando sobre la misma, pero creo que ya hablé de todo lo importante. Por favor, si te gustó el video, suscríbete y si vieron la segunda temporada, me gustaría que me dejaran abajo en comentarios su opinión. Si este video recibe visitas y recibe comentarios, prometo traer una reseña de la parte final ahora el próximo 24 de julio. Muchas gracias por ver el video, nos vemos en el próximo. Adiós.